muchas gracias a las 4 por vuestra exposición, por vuestro trabajo. Muchas gracias a todos los que nos están oyendo. Bienvenidos a esta tarde para la gente que está en España y en este lado del océano. Buenos días a los que están al otro lado del océano, ¿no? Y han decidido participar y compartir con nosotros este rato. Quiero agradeceros a todas la exposición que habéis hecho y el acercamiento que nos habéis hecho a una especialidad que, como decía una de vosotras al principio, es un tanto desconocida para el resto de la profesión, ¿no? Yo, por cercanía, sí que conozco la especialidad. Yo soy enfermero de medicina preventiva. En su día, hace muchísimos años, antes de que existieran los servicios de prevención, fíjate si soy mayor, Mari Carmen, ya trabajaba antes de que se separaran, estaban todos integrados y la salud laboral la hacíamos también en el ámbito de lo que se llamaba entonces servicio de medicina preventiva. Lo que pasa es que como Sonia, al final, cuando tuve que decantarme, me decanté por la epidemiología y me pasé a ese sector directamente, ¿no? Pero yo creo que a mí me ha encantado que la exposición que habéis hecho, yo creo que ha quedado muy claro, por lo menos una introducción para que se sepa un poquito lo que es la profesión y la especialidad, ¿no? Esta especialidad dentro de nuestra amplia profesión. Pero era algo que queríamos hacer desde la Asociación Española de Enfermería y Salud, que bueno, lo que buscamos siempre es el motivo de nuestro nacimiento, el foro, el punto de encuentro de todas las especialidades, de las enfermeras, independientemente de su especialidad. Pero ir haciendo un recorrido por las diferentes áreas de competencia siempre es interesante, siempre es enriquecedor. Yo creo que nos habéis dado el estímulo en este ratito, porque tampoco pretendemos cansar, queremos que las sesiones sean ágiles, pero lo habéis hecho muy bien, nos habéis dado ese pequeño contacto inicial para generar el gusanillo de después seguir indagando, seguir buscando y profundizar un poquito más en las cosas que hacéis, ¿no? Que creo que es súper importante, muy interesante y que os agradecemos mucho la exposición que habéis hecho. Y bueno, yo no sé, a ver si el resto de nuestros participantes quiere decir. Yo tampoco quiero enrollarme mucho porque si me dejan empiezo y termino contándoos mi vida y es muy larga. Interesante. Bueno, interesante no sé, pero larga. Bueno. Muy bien, pues si te parece les quiero hacer alguna pregunta aquí a mis compañeras. Perfecto. Pues venga, voy a empezar, por ejemplo, por Sebas, ¿vale? Vamos a hacer una sencilla, ¿eh? Por eso, Sebas, no te preocupes. Venga, a ver si me la sé. Mira, te la introduciré con una experiencia mía, ¿vale? Porque a mí cuando las personas me preguntaban que por qué quería ser enfermera del trabajo yo siempre les decía lo mismo, es que lo he repetido 25 años, que yo también llevo muchos años de enfermera. Yo les decía porque tenía siendo enfermera del trabajo tiempo para escuchar. Yo quería saber por qué te hiciste tú enfermera del trabajo. Bueno, yo he tenido una trayectoria laboral un poquito atípica. Yo no empecé enfermería del trabajo, yo empecé en el mismo hospital, yo trabajo desde el inicio de que terminé en el mismo hospital, pero fui atravesando por todos los servicios, estuve por todas las salas y estuve 15 años en urgencia. Y bueno, la verdad que en un principio no me enamoré, no fue un amor a primera vista. Al principio fue como una salida, porque yo quería salir de urgencia y quería, no sé, probar otra cosa. Y pensé, ¿por qué no hacer enfermería del trabajo? Y empecé a conocerla, porque evidentemente en la carrera, como todo el mundo sabe, no es la gran desconocida y no nos la presentan, ni tan siquiera los estudiantes tienen la posibilidad de hacer práctica como enfermera del trabajo. Y empecé a conocerla y me llegó a enamorar. Y realmente cambiar, no...
el concepto de enfermedad por salud para mí fue un paso bastante importante y que me costó darlo, porque yo estaba acostumbrada a trabajar con pacientes, con gente enferma y los cuidaba para que se recuperaran, y llegar a salud laboral y ver que podía hacer cosas para que las personas no enfermaran, realmente para mí fue apasionante. Decía, ostras, ¿no? Adelantarme a que esto suceda y acompañarlos durante todo el proceso, ¿no? Y si han perdido la salud, porque nos hacemos mayores y perdemos la salud también, acompañarlos también desde otra manera, con otra mirada. Realmente esto no solo me enamoró, sino que me apasionó, la verdad. E intento que, por lo menos, darlo a conocer y que la gente conozca lo que hacemos en salud laboral. Es como el adjetivo que utilicé, ¿era correcto? Ya lo sabía yo. Sandra Campuzano nos pregunta que si podemos dar el nombre de alguna hablamos de empresas, alguna empresa. Yo voy a dar el mío y después os dejo pasar a vosotras, por si vosotras también queréis decir el vuestro. En mi caso, yo he estado 20 años en la Panrico, en la empresa que hace los donuts, pues yo era la enfermera aquí en Barcelona. Y ahora, desde hace muy poquito, desde hace 4 meses, me enredaron y estoy en la Generalitat, estoy en el Departamento de Presidencia, pero me liaron. Pero la verdad es que estoy igualmente de contenta, porque es lo que yo digo, sea un lugar o sea otro, hay trabajadores y se puede hacer mucho por su salud. Vosotras, si queréis contestar. Yo estoy en la administración, yo estoy en la agencia tributaria, y en la agencia tributaria somos 11 enfermeros en toda España que miramos por la salud de los trabajadores, que estamos ahí, llevamos muchos años, estamos ahí por oposición y bueno, pues tenemos unas plazas en la administración que yo creo que hay que conservar. ¿Os puedo decir más ejemplos de empresas? Pues mira, en el Corte Inglés hay una plantilla grandísima de enfermeros en toda España, tienen muchos centros, en todos los centros hay un departamento de prevención, hay un servicio médico importante. Más os diría, pues hombre, en Navantia, por ejemplo, antes en la minería fue un poco la impulsora de todas estas, de nuestra actividad y estandarizó y protocolizó nuestra actividad mucho. Pero claro, es lógico, empresas que tienen más riesgos, pues la ley les exige tener más, un servicio mucho más potente de prevención que vigile por la salud de los trabajadores, que es el objetivo principal de la actividad. Y más, hay muchas. Sí. Y yo que vengo de la parte del servicio de prevención ajeno, dijéramos que principalmente, bueno, donde he trabajado es al principio trabajaba en ASEPELLO, cuando todavía no estaba separada la parte de prevención de la parte, dijéramos, de accidente de trabajo, luego la Sociedad de Prevención de ASEPELLO y al final, bueno, actualmente es ASPI Prevención. Principalmente he desarrollado allí mi carrera profesional. Como técnico de prevención, trabajo en la mutua de Garsat, pero muchas mutuas de colaboradoras con la Seguridad Social en sus departamentos de gestión preventiva o de asesoramiento a las empresas en prevención, pues cada vez tienen más personal sanitario para asesorar, ¿no? Porque cada vez hay más temas sanitarios y ahora, por ejemplo, lo hemos visto con el COVID y lo vemos con Empresa Saludable y con muchos temas que en parte para las empresas, si ya es a veces desconocida la parte técnica, la parte de vigilancia de la salud, pues es aún mucho más desconocida y creo que es importante nuestra figura para que las empresas puedan saber que la vigilancia de la salud no son solo los papeles que les entregan, ¿no? Muy bien. Bueno, y yo estoy en el Hospital Clínico en Barcelona y, bueno, pues ya como he comentado, la verdad que es una gozada, es una empresa grande la que aborda desde el cocinero hasta el cirujano, con lo cual tenemos ahí una variabilidad tremenda de riesgo y de cuidado específico, sí. Muy bien. Dime. Quería hacerle una pregunta a la señora Santos, que antes ha comentado en la exposición que había un gran problema, bueno, hablaba de 2 problemas que se encuentran en la enfermería del trabajo, pero uno era que no hay enfermeros del trabajo para contratar. Entonces, a mí me consta que actualmente los enfermeros generalistas están haciendo trabajos de enfermeros que realizan actividades como enfermeros del trabajo y que hay sitios, empresas, no sabría muy bien decir qué tipo de entidades, en la que contratan un enfermero del trabajo que es el que firma, de alguna manera, el trabajo de los compañeros generalistas. Entiendo que deben ser solamente revisiones laborales. No sé si esto es así, si es un truco legal que estamos utilizando para no contratarlos. Si lo puede aclarar, por favor.
Sí, lo puedo aclarar y voy a ser muy franca. A lo mejor no voy a ser muy políticamente correcta, pero es que no tengo costumbre de ser muy políticamente correcta. Mira, este tipo de contrataciones suelen ser sobre todo desde los servicios de prevención ajenos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Tú tienes un enfermero en el servicio de prevención ajeno cuando encuentra un mejor trabajo, pues lógicamente se mueve a ese mejor trabajo. Entonces, los servicios de prevención ajeno, dado que se han convocado muy pocas plazas y ha habido muy pocas plazas de EIR, pues tenemos muy pocos especialistas en enfermería del trabajo. Hay más jubilaciones que incorporaciones. ¿Qué ocurre? Pues que los servicios de prevención ajeno se están encontrando con que no pueden contratar especialistas. Contratan generalistas, pero claro, el generalista no está formado en prevención. Entonces, es un enfermero que le falta esa formación específica de la enfermería del trabajo. Y eso es un problema. Claro, son enfermeros a los que pagan menos. ¿Qué están haciendo esos enfermeros? Pues principalmente sí, lo que llaman los servicios de prevención ajenos reconocimientos médicos, que es, bueno, ir a las empresas, muchas veces van con una lechera, con un camioncete y de mala manera en las puertas de las empresas, en los polígonos, les hacen lo que yo diría reconocimiento de salud y lo que ellos llaman reconocimientos médicos. Y a nosotros, los especialistas, nos parece que eso no es de recibo. Nosotros no permitimos o tenemos la consigna de no permitir que esa vigilancia de la salud se haga de esa manera. Porque hoy por hoy, en un país como España, que tenemos un sistema sanitario muy bueno, nadie tiene premura por hacerse un análisis de sangre. Rastrero. Lo que sí tiene premura es porque se vigila su salud. A ver, hay una cosa clara. Yo soy muy crítico en el tema de las especialidades con las autoridades. Obviamente, con los compañeros nunca confrontamos, con los compañeros de ninguna especialidad, pero con vuestra especialidad pasa, posiblemente tiene mayor incidencia seguramente, ¿no? que en otras especialidades, pero en general las especialidades de enfermería nacen mal. Y como nace el mal, el desarrollo es muy chungo. En estos momentos, esa realidad que estáis contando precisamente, es decir, tanto los servicios, en vuestro caso los servicios, pero las propias administraciones y el propio sector privado, por descontado, reduce a algo absolutamente simbólico lo que es la contratación de enfermeros especialistas, de la especialización enfermera, ¿no? O de práctica avanzada. Se ha jugado, yo creo que se ha jugado con la voluntad de la enfermería y con el sentir de la necesidad de especialización de nuestra profesión, porque lo tenemos por parte de quienes nos han manejado, sobre todo políticos y gestores, al más alto nivel, ¿no? Básicamente es lo mismo, político-gestor al más alto nivel. Se ha jugado con nosotros como profesión y no hemos tenido una defensa adecuada que nos llevase a compensar y a que se nos tomase en serio. Es decir, si creas las especialidades, tienes que darle salida a las especialidades. O sea, crear especialidades para quedar bien con un señor del Consejo General o con quien sea, pero después no lo desarrollas, es lo mismo que decir vamos a dar ayudas, pero luego no se sabe cómo ni de dónde. Es decir, de otras cosas, ¿no? Que vemos estos días, pero eso no puede ser. Y claro, en vuestro caso, si es cierto que, pues bueno, igual que la matrona, pero igual que hay otras especialidades que pueden ser menos específicas o más unas connotaciones más generalistas o que tienen más carga en el propio grado de conocimiento de esas áreas, en la vuestra no. En la vuestra la realidad es que es muy específica, muy peculiar y que estáis muy a expensas de la voluntad de ese mercado. Efectivamente, esto es así, pero claro, ten en cuenta que cuando se legislaron las especialidades y todo esto, en el Congreso de los Diputados siempre ha habido 300 y pico médicos. Eso pesa. Y además nosotros tenemos un Consejo General de Enfermería que están a lo suyo, no a defender y a ordenar la profesión. Están a lo suyo. Sí, no. El decreto del 2005 en el que se basan las especialidades
nace con un problema, o sea, nace anacrónico, porque nace definiendo unas especialidades que no se corresponden ya en el 2005 con la realidad de las necesidades de desarrollo de la profesión y de las necesidades de cuidados de la población, porque yo entiendo que el avance de la profesión y la especialización de la profesión tiene que ir adecuada a las necesidades de la población de una atención y de unos cuidados, ¿no? O de unos procesos de prevención. Y eso no nace así, porque se crean unas especialidades de aquella manera. De hecho, el decreto está en un cajón durante varios años. Yo estuve en el 2005, según se publicó, yo me reuní en el Ministerio de Sanidad con el subsecretario de aquella, era subsecretario y secretario de Estado de Sanidad y los representantes de Sanidad del Congreso y del Senado, para explicarles que aquello no iba a dar una solución real. Y dijeron, no os preocupéis si lo vamos a dejar en stand-by. Digo, coño, entonces, ¿para qué lo publicáis? ¿Para venderle algo a Máximo González Jurado? O sea, ¿qué me estáis contando, no? Y de hecho, la triste realidad es que durante varios años estuvo muerto hasta que alguien decidió sacarlo de un cajón, ¿no? Y bueno, está bien que se avance, y yo creo que es positivo y fue positivo que se avanzase en el reconocimiento de esa necesidad de especializaciones que tiene la propia profesión, pero que ha quedado corto, que ha quedado muy restringido en las áreas de desarrollo, porque hay más áreas, lógicamente, hay más áreas de especialización que son obvias, que están ahí, de necesidades que están ahí, que hay que desarrollar y que por la vía actual y por las vías legales actuales tienen un recorrido muy malo. O sea, tienen una esperanza de desarrollo muy mala. Por ejemplo, la enfermera escolar es una necesidad absoluta, reconocida en todos los ámbitos. Y pues yo no sé si lo llegaremos a ver como especialidad alguna vez, pero con los mimbres que hay ahora legales, mal. Es muy difícil. La enfermería del deporte, tantas otras. Sí, hay muchas. Fíjate cómo tenemos la médico-quirúrgica y cómo tenemos comunitaria. Fíjate cómo están. Entonces, es un problema. No hay una voluntad. Pero es que tampoco tenemos un órgano que nos defienda. Estamos completamente huérfanos. Señora Santos, hay otra pregunta para ti, ya que has abierto la caja de Pandora. Pues mira, tenemos a Carol, que además a todo, cuando estáis hablando nos dice ok, o sea que veo que la chica está ahí metida mucho en el tema. Me dice, respecto a las plazas que comentabas en la administración pública que estaban saliendo, comenta su caso. Dice, en mi caso, acabo de coger una plaza de enfermera en un OPI de investigación, en la cual me he enterado que no pudieron sacar la plaza como especialista porque como personal laboral no reconoce la especialidad del trabajo y como personal funcionario no la pudieron sacar. Entonces, ¿dónde están esas plazas? Claro, pues ahí está el problema. Esas plazas no han salido. Esas plazas se está reivindicando, se está trabajando mucho para que salgan. Ejemplo, están saliendo en Andalucía. Por fin en Andalucía este año han salido, en total creo que han sido 52 plazas, que oye, nos parece una barbaridad, porque como no había salido ninguna. Entonces, bueno, en Galicia también se está en esa dirección. Se están definiendo plazas de especialistas. Y ya te digo, en este momento en Andalucía creo que se han adjudicado o se están adjudicando en este momento 50 y tantas plazas en las diferentes administraciones. Claro, ahora tenemos el problema de que esas plazas tienen que tener una definición de puesto porque no van a ser como antes de diplomados ni de titulados medios, ¿eh? Tienes que llevar a los A1, A2, ahí hay un problema. Y luego la definición de la cuantía económica, que tampoco puede ser lo mismo que la que tiene una enfermera generalista, una enfermera de primaria, etcétera. Hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, en eso estamos. Y en Madrid ya ni os digo, en Madrid estamos a años luz y en otras comunidades autónomas porque ni siquiera se ha hecho la intención. Entonces, estamos en ello. A ver, José Darío, esta es para Sonia Alonso. Sonia, ¿me vas a quitar competencias? Me comenta José Darío Castro, hola, buenas tardes. ¿Qué rol ha tenido o tiene la enfermedad del trabajo en la vigilancia
epidemiológica por la vacuna COVID, si tienes conocimiento Importante. de ello. Pues la verdad es que no tengo conocimiento de qué es lo que actualmente está realizando la Enfermería del Trabajo en la vacunación, en la vigilancia epidemiológica de la COVID. Entiendo que todo lo que concierne a la salud de los trabajadores, sea a nivel de vacunación, a nivel de actuaciones, a nivel de factores de riesgo, a nivel de exposiciones, se tienen que estudiar de una forma epidemiológica para poder tener una visión del colectivo, ¿no? Que es la diferencia entre el análisis individual y el análisis colectivo de unos datos de salud. Entonces, yo creo que aquí con el COVID todo es muy nuevo y seguramente que dentro de un tiempo pues sabremos muchas cosas porque tendremos muchos datos. Y sin datos, pues no existe vigilancia epidemiológica. Entonces, en concreto a tu pregunta, pues no te sabría decir, pero creo que la función de la epidemiología en este caso es como en todos los diferentes temas que sea interesante realizar un análisis colectivo de datos con la finalidad del dato que se esté tratando. Muy Sí, bien. a ver, yo le diría que, bueno, yo creo que, obviamente, como decía Sonia, nos ha pillado de nuevo, ha pillado al sistema de salud, lo ha arrasado así, le ha pasado así, flum, como un tsunami, ¿no? Entonces los profesionales hemos hecho lo que hemos podido, pero sí es cierto que las enfermeras de trabajo han participado activamente y han abanderado en cierta medida, yo creo que en una medida muy importante, en los servicios de prevención, el inicio y el desarrollo de lo que es el rastreo, de lo que es la ficha epidemiológica, ¿no? Para poder hacer la vigilancia adecuadamente. Hombre, ese es uno de los primeros errores y primeros fallos del propio sistema, de los profesionales, de los gestores, en la primera ola, en la primera onda. A los propios no les gusta la palabra ola, prefieren la palabra, a los epidemiólogos, la palabra onda. A los microbiólogos y los virólogos más puristas prefieren la palabra onda. Bien, pues en la primera onda, el rastreo, claro, es que el rastreo funciona y el estudio, como decías, el estudio epidemiológico, si tenemos los datos adecuados, si partimos bien, pero si empezamos a trabajar cuando ya es imposible localizar ni al caso 0, ni al caso 1, ni al caso 2, porque hay infinidad de casos, hacer un estudio adecuado que sería tremendamente útil, pues es imposible. Entonces fuimos a rastras, recogíamos datos para ir acumulándolos y que alguien después los estudie cuando haya tiempo para estudiarlos, ¿no? En las siguientes ondas, pues bueno, en la segunda teníamos que estar preparados, pero como nos fuimos de vacaciones, pues no nos dedicamos a estudiar mucho, ¿no? Sobre todo los gestores, los que mandaban se fueron de vacaciones. Y no me refiero a los del gobierno, ¿eh? Mi dirección de enfermería se marchó toda, recién nombrada, de vacaciones. Y entonces, pues claro, pues llegó la segunda ola y no habíamos hecho nada, no habíamos aprendido nada de la primera, no nos habíamos preparado, con lo cual pues volvimos a estar en las mismas. Sí es cierto, y claro, cuando por activa y por pasiva todo el mundo decía que era importantísimo el estudio epidemiológico, el seguimiento epidemiológico, la ficha epidemiológica, ¿no? Y el seguimiento a todos los contactos, el estudiar todos los contactos, ¿no? Pues ya estábamos otra vez sobrepasados, hemos estado siempre sobrepasados. En los últimos tiempos y en los últimos meses, yo creo que ha sido más efectivo, que ha sido más controlado, hemos dedicado más recursos, porque obviamente las enfermeras de trabajo normalmente son las que controlan, pero cuando empezó la vacunación, las enfermeras de los servicios de prevención lo que empezaron es a controlar y a ver cómo mejor gestionar o arreglar la mala gestión de los demás en el tema de la vacunación, que ya bastante historia y estamos en ella, ¿no? Pero obviamente en una situación como la del COVID,
las enfermeras de trabajo pueden ser la guía, pero hace falta, pues bueno, hemos tenido hasta el ejército, ¿no? La UME, destacamentos de la UME dedicados al rastreo, es decir, hay que adiestrarles con mini cursos, con lo básico para que puedan actuar, y yo creo que ahí sí que las enfermeras con formación han tenido un papel importante, que yo reconozco, ¿eh? Perdona, me gustaría puntualizar una cosa, que creo que las enfermeras van a tener y tienen una función muy importante en todo el análisis epidemiológico que se pueda realizar después de toda esta campaña de vacunación que se ha hecho. Primero, porque muchas son las que han organizado las campañas de vacunación en las empresas. Sí. Segundo, porque son las que están recogiendo los datos, es decir, son las que están haciendo la anamnesis, son las que están, realmente están allí en primera línea. Y creo que son las que después tendríamos que liderar todo este tipo de estudios que se puedan realizar en cuanto a la vacunación. Y lo que sí que pediría es que quiero transmitir esa importancia que tiene todo el trabajo que se hace de campo, de la importancia de cuando se registran los datos, de cómo se hacen y cómo se registran, y no solo para el trabajador que estamos atendiendo, sino para que después, en este caso la enfermería, podamos realizar estudios con unos datos fiables y que de verdad, pues que contribuyamos, ¿no?, epidemiológicamente al conocimiento. Y creo que en el caso de la vacunación del COVID, la enfermera especialista en salud laboral va a tener mucho que decir y va a poder aportar mucho para posteriores ocasiones, que espero que no las haya, ¿no? Esperemos. Pero es cierto. De hecho, en Cantabria, en el estudio inicial que se hizo sobre el impacto del COVID a través del Carlos III, en Cantabria concretamente, yo creo que fue, yo no conozco de más, pero de los sitios de España, el único, o al menos el primero, en que el estudio, que normalmente eran médicos epidemiólogos los que lo lideraban, lo lideró un enfermero concretamente, ¿no? Eso, pues bueno, es un honor para el resto de la profesión, entiendo yo. Sí. Pero tienes toda la razón que esos datos los debe explotar y los debe analizar y debe trabajarlos las enfermeras de trabajo y la profesión. Permitidme decir una pequeña cosa, porque creo que es muy importante, que no ha sido suficientemente reflejado, y es que las enfermeras de los servicios de prevención, los servicios de prevención en general, de los hospitales, durante toda la primera ola y durante todo este año, yo creo que han trabajado y han sido los que nos han ido dando la pauta a todos los demás y a todas las demás profesiones. Han sido los que se han enfrentado con ese golpazo que ha venido, han sido los que han discriminado, han sido los que han organizado, han sido los que han protocolizado. Y no se sabe. Han sido los verdaderos gestores de casos, han sido los servicios de prevención hospitalaria. Y creo que hay que hacer una gran mención hacia ellos, porque han trabajado mucho y muy bien, y nadie lo dice y hay que decirlo. Sí. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, Araceli, por la parte que me toca, porque desde que empezó todo, realmente primero con PCRs, con seguimientos de casos y ahora con el tema de la vacunación, realmente. Lo habéis identificado, todo habéis sido vosotros, todo, lo habéis identificado, lo habéis puesto etiquetas y lo habéis protocolizado, y eso nadie, nunca lo podremos agradecer suficientemente, ¿no? Sí, aquí la enfermera de salud laboral, la verdad que ha tenido un papel muy importante en los hospitales. Yo creo que sí se le ha puesto en valor y sí se le ha reconocido el trabajo que se ha realizado. Y con lo que le decía Sonia, me parece, lo comparto contigo, es cierto, estamos picando piedra todo el tiempo, estamos en primera línea, pero luego los datos al final no nos quedamos nosotros, no los analizamos nosotros y no los publicamos nosotros, colaboramos, ¿no? Pero realmente no somos los primeros autores, y en esto sí que es verdad, tenemos que empoderarnos e intentar conseguir hacerlo, ¿eh? Yo creo que tendríamos que ver en esta línea, ¿eh? Mira, Sebas, te voy a dejar que sigas hablando, porque voy a hacer paso a una persona que también te quiere preguntar, que ya he hablado antes, que es Sandra Campuzano, pero que no la he presentado, que es nuestra representante
en la Asociación Española de Enfermería y Salud aquí en Cataluña. Ahora sí, Sandra, puedes realizar tu pregunta. Antes de que yo haga la pregunta, veo que hay una pregunta en el chat que lleva un ratito que no la estamos contestando y me gustaría que por favor contestaseis a Rafi porque lleva rato esperando y yo soy incapaz de saber ni qué es lo que pregunta la pobre, porque veo que es una pregunta tan compleja que me gustaría por favor que la contestaseis. Y después quiero hacerle una pregunta a Sebastiana, que es personal, así para que todos sepamos. Pero voy a contestar primero a Rafi. Madre mía. Creo que me voy a ir, No. Bueno, pues hago primero la de Rafi, si te parece, y después ya Sí, te doy paso a ti. A ver, nos pregunta, nos dice que en los servicios de prevención tenemos las 4 especialidades, pero que en la AGE, se permite solo que haya 2 especialidades, sin tener que contar con vigilancia de la salud, con medicina ni enfermería, ¿vale? Entonces, su pregunta final dice, en las mesas de prevención de riesgos laborales, ¿se le exigirá alguna vez a AGE que tenga las 4 especialidades, como se exige en los servicios de prevención? Esa es su pregunta. No sé si alguno de vosotras lo sabéis. Eso es lo que no sé. Pues mira, hubo una, no sé si mis compañeras a lo mejor. No, yo no lo sé, podría dar mi opinión, que qué es lo que creo, ¿no? Creo que la especialidad de medicina y enfermería del trabajo, al final de todas las especialidades a nivel de, porque tiene que contar con 2 profesionales y además con diferentes herramientas, pues que lo veo un poco complicado de que los servicios de prevención de empresas que no sean del sector sanitario, ¿no? Pues puedan contar con esta especialidad. De todas formas, aún un servicio de prevención siempre puede contratar tú puedes tener un servicio de prevención propio y contratar o especialidades o actividades de esa especialidad. Con lo cual, yo lo veo difícil que exijan a que cualquier servicio de prevención, cualquier empresa que tenga que constituir un servicio de prevención propio, le vayan a exigir las 4 especialidades, en concreto medicina y enfermería del trabajo. Más que nada que el resto de especialidades las puede aglutinar una sola persona. No significa que tengan que ser 2 personas o 3 personas, sino que un técnico de prevención puede tener todas las especialidades. Entonces, pensar que en el momento que una empresa la exigen constituir un servicio de prevención propio, tenga que tener las 4 especialidades, pues yo personalmente creo que es complicado y tampoco creo que sea lo oportuno si puedes externalizarlo a vigilancia de la salud con una buena calidad. Pero bueno, es una opinión personal, ¿eh? Claro, yo lo que os quería decir es que en la época de José María Aznar, sabéis que en la administración, en todos los ministerios antes, había unos gabinetes médicos de toda la vida, ¿no? Y en esa época, yo no sé por qué, pues se decidió, al integrar y al constituir los servicios de prevención, se decidió efectivamente por ley, legislando, que la vigilancia de la salud y todo lo que tuviera que ver con lo sanitario saliera fuera a los servicios de prevención ajenos. Curiosamente, se le está exigiendo a las empresas que lo tengan y curiosamente la administración que lo tenía lo quitó. A mí me parece que fue un gran error, un gravísimo error por parte de ese gobierno y bueno, pues eso va a ser difícil de deshacer si no hay una voluntad en ello. Va a ser difícil. De todas maneras, mientras los servicios de prevención ajenos no cambien de política y no tengan una vigilancia de la salud más seria, sí. Esto nunca va a cambiar. No. Creo yo, ¿eh? Claro que tampoco se puede hacer una vigilancia de la salud seria por 6 euros persona. Efectivamente. Vale, Sandra, ahora puedes. Bien. Te dejo que hagas la pregunta personal a Sebas. No, yo quería hacer una apreciación. Me sorprende poderosamente, y tú que has estado explicando cómo se desarrolla la formación de los especialistas del trabajo, me sorprende que en nuestro grado de enfermería no conste ni una sola hora de algo que después consideramos que es especialista. Es decir, a ver si sé formular bien la pregunta. Si nosotros como enfermeros, cuando tenemos nuestra formación básica, debemos desarrollar una serie de competencias que está claro que son generales y que si después requieren de una mayor especialización, y pongamos de nuevo el caso de las comadronas o el caso de las enfermeras especialistas en salud mental, que tienen asignaturas específicas de una serie de horas que supongo que están dentro de su catálogo de enseñanza, ¿cómo es posible que una especialidad como la especialidad de enfermería del trabajo
pues no tenga horas o las horas que tenga sean optativas. Llama poderosamente la atención porque de alguna manera si se quiere justificar eso, es que a mí no se me ocurre, o a lo mejor no es tan importante ser especialista del trabajo si no tienes por qué saberlo de una forma general. Pues la verdad que yo también, a mí me sorprende muchísimo en el momento que, ¿no?, nosotros desde la vocalía del Colegio de Enfermería estamos trabajando para conseguir que dentro de las universidades, ¿no?, del grado se pueda hablar de lo que es la enfermería del trabajo. Pero sí que es cierto, la mayoría hemos investigado, hemos hecho un estudio a fondo y realmente hay muy pocas universidades en las que realmente ni siquiera hay en algunas optativas, que son pocas horas dentro del grado, con lo cual, y hay otras optativas que no tienen nada que ver con la profesión, ¿no? Y sí que sorprende, porque el plan formativo al final, quien lo marca es cada universidad, porque nosotros hemos intentado ir por cada una de las universidades para ver si podemos meternos ahí un poquito. Al final son ellos cómo reparten las horas del plan formativo. Yo tengo una teoría. ¿Tienes una teoría? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la comparto. Hasta que la población no entienda que lo nuestro es prevenir y no curar, no habremos entendido absolutamente nada. Vosotros tenéis a toda la población que más tiempo dedica, o sea, nos pasamos más tiempo trabajando que con nuestras propias familias. Si vosotros no abogáis por la prevención, al igual que las enfermeras escolares son las encargadas de educar a la población infantil sobre los hábitos sanitarios, no llegaremos a ningún sitio. De hecho, si tenemos que esperar a que la gente se ponga enferma para que vayamos nosotros, no tiene ningún sentido lo que hemos estado haciendo durante toda nuestra carrera profesional. Y eso sí que parte de las universidades. El cambio de modelo, en lugar de ser un modelo biomédico, a un modelo más amplio en el que la prevención y la salud sea primordial, enseñar eso, no esperar a que nos pongamos enfermos. Esto yo lo llevo oyendo toda la vida, pero no conseguimos, no convencemos a nadie de que son importantes. Mirad, nosotros en la Asociación Española de Enfermería y Salud, hay un número muy importante. Ahí tenemos muchos gestores, pero también tenemos muchas enfermeras docentes. Tenemos un bloque de enfermeras docentes muy importante. Y siempre discutimos en los foros cuando hacemos congresos, que por cierto, en abril del 26 al 28, cuña publicitaria, ¿no? En abril del 26 al 28 de abril tenemos el tercer Congreso Internacional y sexto Nacional de Enfermería y Salud, es enteramente online por las circunstancias obvias, y siempre reunimos gestoras, reunimos docentes, reunimos asistenciales y las enfermeras docentes yo siempre les agradezco y reconozco que son uno de los ejes importantes que han llevado a la enfermería a donde está desde el punto de vista académico, universitario, ¿no? El paso desde ATS a diplomado, a graduado y a doctor, especialista, posgrado y demás, ¿no? Han hecho mucho las enfermeras docentes de este país para que estemos en ese punto. Pero no podemos quedarnos, es que enfermería no puede quedarse nunca. En estos momentos el problema que estabais diciendo hace un minuto es que los planes de estudio se nos han quedado cortos. Hicimos el traslado del diplomado al grado, se hizo deprisa, se hizo con los mimbres que había en ese momento, yo tampoco critico excesivamente, esto es como lo de la transición, se hizo lo que se pudo hacer en ese momento, pero no podemos olvidarnos que eso hay que cambiarlo, tenemos que avanzar, tenemos ese problema que señalabais, que cada universidad es un reino. Y monta el plan de estudios como considera oportuno en un porcentaje muy grande, ¿no? Hay que homogeneizar más las cosas. Es decir, yo estoy convencido de que el plan de estudios hay que homogeneizarlo, pero hay que actualizarlo, hay que revisarlo. No se corresponde con la enfermera de hoy y mucho menos con la de mañana. O sea, estamos hablando de que la ciudadanía ha cambiado el esquema y de las necesidades
de la población y el tipo de población ha cambiado drásticamente. Tenemos más de, ¿cuántos millones eran? Más de 8 millones de personas mayores de 65 años. O sea, que se dice pronto, que es casi una cuarta parte de la población española. Sus necesidades son absolutamente diferentes de las necesidades que había hace 40 años en este país, las de la población en general. Es decir, si eso cambia, y la enfermera ha ido cambiando, hemos ido pasando, hemos ido adquiriendo competencias, hemos ido apoyándonos en la evidencia científica, hemos ido apoyándonos en la investigación para progresar como profesión desde un punto de vista académico, pero los planes de estudio se han quedado. Es decir, hay que revisar los planes de estudio. Y es lo que decía Sandra, nos faltan materias en los planes de estudio que tenían que estar impartiéndose ya, que tenían que figurar en esos planes de estudio. Y ahí yo siempre pido a las enfermeras docentes, no sois vosotras, ¿no? Me parece, pero tenéis suerte. Un poco sí, perdón, un poquito sí. Algunas sí, ¿no? Algunas sí. Yo siempre pido que tienen que hacer el esfuerzo de volver a sacar el hacha, la lanza y la bandera para volver a avanzar, porque tenemos que cambiar, tenemos que modificar los planes de estudio. Adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, tú que estás cerca, Mari Carmen, del despacho importante ahí en donde trabajas. Pero todavía pues no tengo jefe. Sentada no tengo jefe, despacho, no como enfermera, no diciéndole cómo tiene que hacer la dieta y cómo tiene que conservarse bien, sino sentada allí dando las órdenes, es lo que yo querría ver. Todo llegará, porque no puedo hablar aquí, que hay mucha gente. Ya nos hemos acercado. Sí. Muy bien, pues un placer escucharos. Yo quería que hicierais alguna reflexión final, si queréis, para terminar este debate. Yo creo que sí. Pues, por ejemplo, empezamos como habíamos hecho la rueda. Empieza la señora Quesada, por favor, ¿vale? Para terminar ya. Un último ánimo a estas enfermeras que nos están escuchando, que seguro que tienen muchísimas ganas de hacer enfermería del trabajo. Bueno, al final puedes decir, agradeceros, ¿no?, de que nos hayáis dado este espacio, sobre todo, y a la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo, animarlos realmente a que conozcan lo que es la especialidad de enfermería del trabajo. Creo que es una especialidad en la que realmente tenemos que trabajar porque faltan plazas, como ha comentado Araceli. Necesitamos enfermeras del trabajo porque hay muchas empresas, hay muchos trabajadores que lo pueden agradecer y creo que es importante que la gente se anime a conocer esta especialidad porque así entre todos podemos hacer fuerza para que esta especialidad salga y resurja. Gracias. Perdona, una pregunta. Ha quedado una pregunta en el chat de Judith. Si por favor la podéis contestar. Nos dice, hola, tenemos que buscar herramientas para cuantificar la prevención. Toda la razón. Ahora con el COVID se ha visto que se miden las PCR. Se miden vacunas, camas, hospitales, UCIs, espacios nuevos. Es cierto, todo esto es verdad. Pero nadie ha hablado de la faena de picar piedra, que antes habéis comentado, de la prevención, de explicar cómo no infectarse. ¿Cómo lo cuantificamos esto? Comenta que es una reflexión, y tiene razón. O sea, es verdad que en esto pues todavía tenemos un poquito de deficiencia. Iba a hablar, si quieres, Sonia, que eras la próxima que hablaba, si quieres comentar sobre este tema. Bueno, yo creo que es difícil de cuantificar porque hay muchas cosas que hacemos y no las registramos, ¿no? Uh-huh. Y en prevención, pues especialmente tenemos una evaluación de riesgos o tenemos unas medidas a llevar a cabo, pero que yo sepa, pues normalmente las empresas no miran si en aquel puesto de trabajo o en aquel espacio que llevaron a cabo medidas preventivas, pues la gente se ha enfermado menos o no. Evidentemente ya se empiezan a cuantificar las actuaciones de prevención de la salud, ¿no? Cuando tú haces un programa de la salud, pues tienes que medir después los resultados,
pero sí que es verdad que creo que en prevención, pues mientras no solo no evaluemos, sino que no registremos lo que hacemos para después poder valorar si lo que hemos hecho sirve o no, pues será difícil. Quizá aquí será retroactivo y las empresas que han tenido pues muchos casos COVID, pues mirarán hacia atrás y pensarán a lo mejor qué es lo que podían haber hecho y no han hecho, y las empresas que no han tenido, pues mirarán y pensarán, pues lo hemos hecho bien. Pero es una pena porque si esto estuviera registrado, pues serviría para que en próximas ocasiones o con otros problemas de salud, pues que supiéramos desde el minuto 1 qué es lo que tenemos que hacer, porque sabremos que es efectiva las medidas que hemos tomado. Pero mientras no registremos, pues no lo podremos medir. Totalmente de acuerdo, señora Alonso. Y a continuación, la señora Santos, que nos quiere hacer como última reflexión, que Carol ya sigue diciendo muy bien, señora Santos, yo estoy de acuerdo con usted. Yo, ante todo, agradecer al señor Alonso, agradecer a la señora Campuzano, a ti, señora Torres, agradeceros esta oportunidad, porque es una oportunidad. Agradecer a los asistentes esta oportunidad, porque la oportunidad es de todos y es para todos. Entonces, encantadísima de estar aquí. Espero haber puesto mi granito de arena en la definición un poco de lo que es esta especialidad, que a mí me sigue apasionando, como veis, me sigue apasionando. Ya estoy cerca de la jubilación, pero me sigue pareciendo la mejor de todas las especialidades enfermeras, porque no cura, porque está con sanos. Y a mí el hospital me impone mucho, siempre me ha impuesto mucho y me gusta muchísimo más trabajar con sanos. Creo que va a ser la oportunidad, lo hablaba también con gente de AICO hace poco, pues justo antes de que ocurriera lo del COVID, que yo creo que va a ser la oportunidad de la prevención y de todo lo que tiene que ver con la salud ocupacional, puesto que ya hemos adquirido y alcanzado unos niveles de salud importantes y ahora lo que queremos es no perder la salud. Y desde que yo me conozco como estudiante, estamos hablando los enfermeros de mantener la salud y no perderla. Bueno, pues ese es nuestro negociado, ¿no? Entonces, ha llegado nuestro momento, estoy segura. Encantada de haber estado con todos y un placer conoceros y compartir estos momentos que son siempre muy productivos, la verdad. Pues muchísimas gracias a las Igualmente. tres. Ya lo he dicho, Hola, guapa. estoy muy contenta de veros. Y también muchísimas gracias a la Sociedad Española. Este vídeo que hemos grabado lo podréis volver a ver en YouTube, incluso podéis poneros en un, ¿cómo es, Sandra? ¿En un me gusta? No, es poneros en el canal. Tenéis que suscribiros. Ahí, eso, es que las tecnologías no lo digo. Vale, pues tenéis que suscribiros al canal, que hay muchos vídeos más muy interesantes. Quería deciros una cosa, muchas gracias por compartir el conocimiento con todos los demás, que no teníamos ni idea de lo que hacíais y de lo que seguís haciendo. No sabéis la importancia que tiene que nosotros como enfermeros compartamos estos momentos para poder difundir lo que realmente es la ciencia enfermera y que seguramente no es lo que los demás creen que somos. Y bueno, de verdad que es el foro ideal para que todos podamos compartir. Un placer, lo habéis explicado muy fácil y muy bien. Y creo que los demás hemos podido entender a partir de ahora qué es la enfermería del trabajo. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Gracias.